El cuero cabelludo de Clara brillaba como marfil bajo la luz fría del amanecer. Cada hebra cortada atrapaba el sol como agujas dispersas. Estaba sentada en los escalones del porche de lo que alguna vez fue su casa, con los dedos temblorosos recorriendo el mapa cruel de su cabeza desnuda. Su cabello reposaba desperdigado sobre el suelo polvoriento detrás de ella. Aquellos mechones que antes caían en suaves olas hasta su cintura, ahora eran pisoteados por la familia de su difunto esposo. Burak al velado mientras agitaba la navaja. ¿Crees que no sabíamos de ti y ese mexicano? ¿Nos tomas por idiotas? Pero Clara nunca había estado con Miguel Ramírez. Solo había hablado con él un par de veces, una para comprar grano, otra para pedirle direcciones. La verdad no tenía valor alguno para los Caldwell. Thomas llevaba 3 meses muerto. Y ellos querían verla fuera de la tierra que alguna vez le perteneció, que debía ser suya. El cabello era solo el comienzo. Le habían robado la dignidad pronto, le quitarían todo lo demás. Y mientras el viento jugaba con los mechones caídos, Clara supo que aquello aún no había terminado. Ahora estaba sentada, esperando nada, envuelta en un chal gastado que no lograba esconder la humillación marcada en su cabeza descubierta. Los hermanos Caldwell se habían ido con las primeras luces del día, satisfechos con su crueldad, jurando volver con los documentos que sellarían el reclamo de la tierra. Marta le había escupido cerca de los pies antes de subir a la carreta. «Lárgate al anochecer o terminaré el trabajo», había dicho. La mañana se estiraba sin fin. Muda y pesada, ningún vecino se atrevería a tenderle una mano. Los Caldwell dominaban medio condado y pagaban los jornales de la otra mitad. Clara no tenía refugio ni parientes que la ampararan. Se había casado con Thomas recién salida del orfanato de Kansas City, y lo había seguido hasta este rincón olvidado de Nevada, donde el viento nunca descansaba y el polvo alcalino cubría todo de un blanco sepulcral. Entonces lo oyó el retumbar de cascos a lo lejos. Un jinete solitario descendía desde las colinas del este, guiando su caballo con cautela entre los matorrales de salvia. Clara se ajustó el chal, aunque sabía que nada podría ocultar la vergüenza de lo ocurrido. Y cuando el desconocido se detuvo frente a ella, Clara comprendió que su destino estaba por girar. El hombre desmontó frente a su puerta. Era alto, de piel curtida por el sol, con destellos plateados entre el cabello oscuro. Clara lo había visto en el pueblo alguna vez, pero jamás había cruzado palabra con él. Jacob Leigh, dueño del rancho Triple H, uno de los pocos que no se inclinaban ante el dinero de los Caldwell, la observó por un momento largo, sus ojos grises leyendo el daño que llevaba encima. Entonces habló, con la serenidad de quien no necesita levantar la voz para imponer respeto. «Vienes conmigo». Clara se llevó las manos a la cabeza, tirando del chal hacia el frente. «No puedo dejar que me mires». «Ya te estoy mirando», respondió él. No había compasión en su tono, y quizás por eso resultaba más soportable. «Y lo que veo es una mujer ultrajada, nada más que eso». Clara quiso negarse a aceptar ayuda de un desconocido. Le parecía otra forma de humillación, una capa más sobre la vergüenza que los Caldwell le habían dejado. Pero el orgullo era un lujo que no podía costearse, no con la noche al acecho y el invierno tan cerca. Y en la mirada firme de Jacob, algo, una chispa apenas, le hizo pensar que aún no todo estaba perdido. La palabra le salió áspera, como si le raspaba la garganta. Jacob bajó un poco el ala del sombrero, para cubrirse del sol naciente. «Porque lo que te hicieron no tiene perdón». «Porque tengo sitio». Hizo una pausa. Algo brilló fugazmente en su rostro curtido. «Y porque mi Sara habría querido que lo hiciera». El tiempo verbal no pasó desapercibido para Clara. Había escuchado los murmullos en el pueblo sobre la esposa de Jacob Leigh, muerta hacía 5 años por una fiebre. Algunos decían que aquello lo había quebrado, otros que lo había vuelto de piedra. Al mirarlo ahora, Clara pensó que tal vez solo lo había dejado vacío. «A los Caldwell no les gustará», murmuró. «Dirán que escondes lo que es suyo». «Tú no eres de nadie», replicó él, con una voz tan firme que podía haber cortado hierro. «Y no les temo a los Caldwell». Pero Clara sí temía. Temía lo que implicaba aceptar ayuda. Temía los juicios del pueblo. Temía la deuda que nacería con aquel hombre severo que la miraba sin apartar la vista de su cabeza rapada. Sobre todo, temía aquello que comenzaba a despertar dentro de ella, una chispa de esperanza que podía quemarla viva. Aquella voz traicionera dentro de ella susurró. «Quizás no tenía que enfrentar esto sola». «No tengo nada que darte a cambio», murmuró. «No te he pedido nada», respondió Jacob con calma. Detrás de ellos, una columna de polvo comenzó a levantarse en el horizonte. Los jinetes se acercaban a toda prisa. La sangre de Clara se volvió hielo en las venas. Los Caldwell regresaban antes de lo esperado.
Jacob siguió su mirada y bajó la mano, casi por instinto, hacia el revólver que colgaba de su cadera. «Decide ahora», dijo con voz baja y firme. «Puedes quedarte y enfrentar lo que traigan, o montar conmigo». Clara miró su pequeña granja, la cabaña que Thomas había levantado con sus propias manos, el jardín que ella había cuidado con paciencia, la vida que había intentado construir. Luego volvió la vista a los jinetes que avanzaban, al menos 6, tal vez más, los hermanos Caldwell, sus hombres de confianza, y quizás el sheriff Morrison, que llevaba tiempo siendo su marioneta. Se puso de pie con las piernas temblorosas, el chal se deslizó de sus hombros, dejando al descubierto todo el ultraje que había sufrido. Y mientras el viento le azotaba el rostro, comprendió que no solo estaba eligiendo entre huir o quedarse, sino entre morir o empezar de nuevo. «Iré», dijo ella al fin. Jacob la ayudó a montar justo cuando los jinetes alcanzaban la cima de la colina. Clara se aferró a su espalda, sintiendo el calor firme de su cuerpo, el pulso constante bajo el chaleco de cuero. El chal ondeaba detrás de ellos mientras cabalgaban, pero a ella ya no le importaba quién viera su humillación. A lo lejos estallaron gritos. La voz de Luke Caldwell se perdió entre el viento. «Jacob, tráela de vuelta». Pero Jacob solo apretó las riendas y espoleó al caballo con más fuerza, guiándolo entre barrancos y crestas con la seguridad de quien conoce cada curva y sombra del terreno. El rancho Triple H se abría en un valle resguardado por formaciones de roca roja. La casa, de líneas firmes y madera envejecida, se mantenía erguida frente a los años y las tormentas. Jacob ayudó a Clara a bajar en el patio, justo cuando una mujer mexicana salió desde la cocina, secándose las manos en el delantal. «Esperanza», dijo Jacob con sencillez. «Ella es Clara. Se quedará aquí». La mujer la observó un instante. Su mirada se detuvo en la cabeza rapada, y luego asintió con un gesto sereno. «Entiendo, patrón. Prepararé una habitación». Y mientras Clara cruzaba el umbral de aquella casa desconocida, no podía imaginar que ese paso marcaría el inicio de algo mucho más grande que su huida. Pero incluso mientras Esperanza guiaba a Clara hacia el interior, el sonido se hizo inconfundible, el retumbar de cascos acercándose con furia. Desde la ventana de la cocina, Clara vio levantarse una nube de polvo, y el miedo familiar le apretó el estómago hasta dejarla sin aliento. «Ya vienen», susurró. Jacob comprobó su rifle con calma, cada movimiento medido, preciso. «Déjalos venir», dijo. «No lo entiendes, te quemarán. Lo han hecho antes con cualquiera que los desafíe». Jacob levantó la vista, su expresión tan serena como una piedra. «Entonces hoy aprenderán algo distinto». 6 jinetes rodearon a casa, sus caballos bufando y golpeando el suelo con furia. Luke Caldwell desmontó, el rostro enrojecido de rabia a sus lados. Nathan mostraba su sonrisa torcida, mientras Samuel jugueteaba con el cinturón de sus armas. Detrás de ellos, el sheriff Morrison se mantenía montado, con la mirada perdida de quien desearía estar lejos. La voz de Luke irrumpió el aire como un látigo. «Entréganos lo que nos pertenece». Jacob salió al porche, el rifle descansando flojamente entre sus manos. «No veo ninguna propiedad aquí», dijo con voz grave. «Solo una mujer bajo mi cuidado. Esa mujer es nuestra», escupió Luke. Y cuando Jacob alzó el arma, el silencio que siguió fue tan tenso, que hasta el viento pareció contener el aliento. «Estaba casada con nuestro hermano», gruñó Luke. «Tu hermano está muerto», respondió Jacob con frialdad. «El matrimonio terminó con él». Nathan Caldwell escupió al suelo, la sonrisa torcida pegada al rostro. Deshonró su memoria, paseándose por ahí como si fuera una santa. «Eso es mentira», gritó Clara desde la puerta, su voz más firme de lo que ella misma esperaba. Los ojos de Luke ardieron de furia. «¿Nos estás llamando mentirosos?» El rifle de Jacob se elevó apenas una pulgada. «Atrévete a repetirlo». El silencio se tensó como una cuerda a punto de romperse. El sheriff Morrison se movió incómodo sobre su montura, con una mano rozando la placa, como si recordara solo por un instante lo que significaba llevarla. «Última oportunidad», murmuró Jacob. Luke gruñó. «Entrégala o la sacaremos sobre tu cadáver». Nathan soltó una risa quebrada, como vidrio partiéndose. «Eso se puede arreglar». El tiempo se volvió puro sonido, un latido de un corazón, un roce de metal, el gemido del viento. Clara observó desde la puerta, con la mano sobre la garganta, comprendiendo el precio de cada decisión que la había traído hasta allí. 6 armas contra una. Por más hábil que fuera Jacob, ella sabía la verdad había llevado la muerte hasta su puerta. Y justo cuando el primer disparo hendió el aire, Clara entendió que ya no había vuelta atrás.
Entonces, Esperanza apareció a su lado, empuñando una escopeta con la seguridad de quien ha vivido suficiente para no temerle a nada. Esperanza, susurró Clara. ¿Ves? Respondió la mujer mayor con voz firme. Este también es mi hogar, y defendemos lo que es nuestro. Desde el granero llegó otro sonido, pasos sobre las tablas. Un joven salió con un rifle en la mano, y detrás de él otro, y otro más, apareciendo desde los costados de la casa. Eran los peones del rancho, hombres de Jacob Leigh, hombres que no huirían. El sheriff Morrison tragó saliva y se aclaró la garganta. Luke, quizá deberíamos... Cállate, Morrison, rugió Luke. Pero su voz ya no tenía el mismo filo. La seguridad que lo sostenía se resquebrajaba. 6 contra 1 era su terreno. 6 contra 6, con la reputación de Jacob Leigh enfrentándolos, era otro asunto. Iré con ellos, dijo Clara de pronto, dando un paso al frente. Esta no es tu lucha, replicó Jacob sin volverse. Sí lo es. ¿Por qué? La pregunta le salió desde lo más hondo, quebrada, sincera. ¿Por qué arriesgar todo por alguien que apenas conoces? Entonces Jacob se giró, y en su mirada, más que palabras, había una promesa que podía salvarlos o condenarlos a todos. ¿Acaso eran sus ojos grises los que la sostenían? Porque el día que dejemos de proteger a quienes no pueden hacerlo por sí mismos, dijo Jacob con voz baja pero firme, ese día dejaremos de ser humanos. Hizo una breve pausa. Su tono se suavizó apenas. Y porque Sara solía decir, la medida de un hombre no está en lo que hace cuando todos lo observan, sino en lo que hace cuando nadie lo culparía por marcharse. Clara sintió que algo se abría dentro de su pecho. No era la fragilidad del amor, sino la calidez repentina de saberse a salvo, de pertenecer a algún lugar. Ese hombre extraño y austero, que le había dado refugio sin pedir nada, que aún hablaba de su esposa muerta, como si siguiera guiando sus pasos, que preferiría morir antes que entregar a alguien bajo su cuidado. Gracias, susurró. Él asintió una sola vez y se volvió hacia los Caldwell. Ya tienen su respuesta. Márchense, o terminamos esto aquí y ahora. El rostro de Luke Caldwell se deformó entre la furia y una nueva emoción, el reconocimiento tardío de que su poder no era absoluto, de que todavía existían hombres en estas tierras que no se inclinaban ante el oro ni ante el miedo. Y en el silencio que siguió, Clara comprendió que aquel era el momento en que las leyendas comenzaban. Esto no ha terminado, advirtió Luke. Sí que ha terminado, respondió Jacob con calma. El primero en romper el silencio fue el sheriff Morrison. Dio media vuelta, haciendo girar su caballo con torpeza, y se quitó el sombrero en un gesto nervioso hacia ellos. Señorita Clara, señor Leigh, volveré al pueblo ahora mismo. Y con eso, el hechizo se quebró. Luke Caldwell soltó una maldición, pero el momento ya se había desvanecido. Sin la placa del sheriff tras la cual ocultarse, solo quedaban 6 hombres frente a un rancho preparado para defenderse. Incluso el orgullo de un Caldwell sabía cuándo retirarse. «Te arrepentirás de esto», escupió Luke, retrocediendo hacia su caballo. «Lo dudo mucho», contestó Jacob, sin alzar la voz. Partieron envueltos en una nube de polvo y orgullo herido, dejando tras de sí solo el susurro del viento entre la salvia y el lejano grito de un halcón sobrevolando el valle. Clara se dejó caer en los escalones del porche, las piernas temblándole bajo el peso del miedo y el alivio. «¿Se acabó?», murmuró. «Se acabó», respondió Jacob, sentándose a su lado, tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo aún tenso. «No volverán. Luke no es tan necio como para iniciar una guerra por tierras que ya ha perdido». Y mientras el sol descendía sobre las rocas rojas, Clara entendió que por primera vez en mucho tiempo, el peligro no era lo único que latía dentro de su pecho. «¿Y tu propiedad?», continuó Jacob. «La compraré, a precio justo. Así evitaré que la quemen solo por orgullo». Clara giró para mirarlo, estudiando su perfil recortado contra el atardecer. Las arrugas marcadas alrededor de sus ojos, el cabello gris en sus sienes, esa fuerza tranquila que había aparecido justo cuando no le quedaba nadie más. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó. Jacob guardó silencio un largo momento, observando cómo el sol se hundía detrás de las rocas rojas del valle. «Sara y yo nunca tuvimos hijos», dijo al fin, con voz baja. «Siempre quisimos, pero la vida tuvo otros planes». Se encogió de hombros lentamente. «Cuando estaba muriendo, me pidió una promesa. Me dijo que un día alguien necesitaría lo que nosotros no pudimos darnos, que no permitiera que la soledad me volviera egoísta». «Así que esto se trata de cumplirle una promesa a tu esposa», murmuró Clara. Jacob la miró entonces, y esta vez la miró de verdad. Sus ojos se detuvieron en su cabeza rapada, en su vestido raído,
pero también en la fortaleza que había sobrevivido a la humillación y al miedo. Empezó así, admitió, pero quizás ya no sea solo eso. Clara sintió el calor subirle a las mejillas, una corriente suave que no tenía nada que ver con el sol que se apagaba. Y mientras el viento del desierto acariciaba el valle, entendió que después de tanto dolor, la vida aún podía ofrecer segundas oportunidades. No era el rubor ardiente de la vergüenza, sino algo más cálido, más frágil. Jacob habló en voz baja, como si temiera romper el momento. No tienes que decir nada, Clara. Quédate. Trabaja en el rancho si quieres. Descansa si lo necesitas. Averigua qué viene después, cuando estés lista. Ella sintió, temerosa de confiar en su propia voz. A su alrededor, el rancho se hundía lentamente en la calma del atardecer. El tarareo de Esperanza llegaba desde la cocina. Los caballos relinchaban suavemente en el corral, y el murmullo del ganado se mezclaba con el canto lejano de los grillos. Se sentía como en casa, algo que nunca había sentido en su pequeña granja. Esa noche, Clara se detuvo frente al espejo de la habitación que Esperanza le había preparado. Su reflejo aún la sorprendía, la cabeza rapada, los ojos grandes y cansados, la piel curtida por el sol. Pero algo había cambiado. La vergüenza seguía ahí, sí, probablemente siempre lo estaría, pero ya no la definía. Había encontrado algo más valioso que su cabello o su orgullo, un lugar al que pertenecía. Años después, cuando su cabello volvió a crecer y la plata empezó a asomar entre los mechones oscuros, Clara contaría a sus hijos la historia del día en que Jacob Leigh la salvó. No de los Caldwell, porque de ellos se había salvado ella misma, al elegir marcharse, sino de algo mucho más profundo, la creencia de que estaba sola en el mundo. Pero eso aún estaba por venir. Esa noche simplemente apoyó las yemas de los dedos sobre el espejo y susurró: «Gracias, Sara», a una mujer a la que nunca conoció, pero a la que pasaría el resto de su vida intentando honrar. Fuera, bajo el cielo despejado, las estrellas del desierto brillaban frías y eternas sobre el rancho Triple H, donde una mujer rota había aprendido que, a veces, el refugio no se encuentra huyendo, sino encontrando finalmente el valor para correr hacia algo que vale la pena.